como educadores o como educandos, sino nos va a servir para con esto tener siempre en un futuro no lejano conocimiento de los grupos prioritarios y asimismo la parte y la importancia inclusiva que como seres humanos, como profesionales, debemos de tener siempre al conocimiento y valga la redundancia como prioridad, que es lo que se basa. Bueno, pues hoy día juventudes inclusión social de estos grupos prioritarios. ¿Qué ¿Aló? son los grupos prioritarios como Sí, concepto? aló, disculpa Jenny. Nosotros habíamos también empezado la clase pensándonos en haciéndonos algunas preguntas, en unos términos que quisieras que tuvieras en cuenta pues a la hora de tu exposición y es equidad, es igualdad, ¿sí? Es inclusión social. Entonces, para que, pues eso me imagino que abarcará. Ahora sí, adelante. Exactamente, porque todo lo que es la parte inclusiva, estamos hablando de incorporar o reinsertar a estas personas o a estos grupos a los diferentes contenidos o aspectos sociales. Y cuando hablamos de inclusión social, decimos por qué tenemos que decir inclusión social en ciertos o determinados grupos. ¿Por qué? Porque los grupos prioritarios son aquellas personas que se encuentran imposibilitadas físicamente, psíquicamente, a reincorporarse o reinsertarse en la sociedad por algún problema físico o social que no le permita desarrollarse o avanzar dentro del lugar donde se encuentre o del trabajo, de la parte social. En este caso decimos inclusión social como tal. No solamente podemos decir que existen organismos o redes de apoyo para estas personas, sino también nosotros como el común denominador, como sociedad civil, para poder reinsertarlos a ellos, primero debemos de tener esa parte humanista, desarrollado ese altruismo innato, que esto no lo vemos siempre en lo que son los centros educativos. Esto es ya una cuestión de familia, que se imparte este conocimiento y que los docentes o educadores vayan moldeando o se le va dando una forma a esto que recibimos en casa como en los centros educativos. Entonces, ¿por qué es importante esta inclusión, esta parte equitativa, justa, reparadora? Porque sin estos cuatro componentes esenciales, como ya lo mencionó Rubén Darío con anterioridad, no vamos a lograr esta sociedad que todos hemos anhelado, o al menos unos cuantos le hemos soñado donde todas las personas tengamos los espacios y respeto en grupos culturales, sociales, económicos, religiosos, porque ojo, no nos olvidemos que todos estos estratos sociales son importantes a la hora de rediseñar nuevas medidas, a la hora de hacer o crear o derogar ciertas leyes, si hablamos en la parte jurídica. Entonces, todo viene a ser un eslabón, tanto la parte familiar, la parte social, la parte educativa, la parte laboral, y por supuesto esa parte donde yo llamo la empatía, que nos hablan mucho en psicología, en carreras humanistas, los sociólogos siempre están manifestando esta parte de la empatía. ¿Por qué debemos de ser empáticos? Porque la empatía no es otra cosa que situarnos o ponernos en los zapatos del resto para saber cómo estuviésemos nosotros, si estuviéramos, vale la redundancia, en esa situación o atravesando dicha condición que en cierta parte nos va a mermar o nos va como a limitar en cualquier avance que queramos hacer, porque no es lo mismo un grupo de atención prioritaria para incluirlos socialmente a una persona, como decimos, como tú, como yo, o como cualquier persona de la sociedad civil. Y bien, decimos, ¿qué son los grupos de atención prioritaria? Los grupos de atención prioritaria son varios, como son las mujeres embarazadas, los niños, adolescentes, PPL, personas privadas de libertad, personas con discapacidad y las personas que se encuentran en la indigencia. Entonces, teniendo conocimiento de estos grupos de atención prioritaria, no vamos a decir por desconocimiento, no, yo no sabía y por eso vulneré o irrespeté la parte que le tocaba por derecho, porque, ojo, estos grupos prioritarios, no solamente aquí en el Ecuador, sino en casi todos los países, ellos tienen en derecho y ley lo que les corresponde. O sea, no estamos hablando de una dádiva o por ser generosos o por ser solidarios.
No, es lo que a ellos les corresponde por ley. Entonces, si faltamos a estos grupos o no los estamos incluyendo socialmente, estamos quebrantando o infringiendo una ley. Entonces, no solamente es el conocimiento del yo como persona, de mis valores, sino también tenemos que estar informados con la parte legal, porque conocemos los actos discriminatorios que muchos jóvenes, niñas, adolescentes, se ve enmarcado esto. Pero ¿por qué sucede mucho esto? Vuelvo y repito, es por el desconocimiento que hay en los hogares. Anteriormente a las personas, por ejemplo, un ejemplo muy claro que voy a citar, a las personas con discapacidad, siempre se las tuvo en un claustro, marginados, ellos no tenían derecho casi a nada, estaban como a la par, eran hasta objetos de burla. Entonces, los seres humanos llegamos tan lejos, digo llegamos porque hablo de manera general, llegamos tan lejos a menospreciar, a menoscabar a estas personas cuando ellos son seres, son entes también de las transformaciones globales, locales, que tenemos. O sea, nadie puede decir que está exento de todos los grandes avances que se han dado en la sociedad, porque todos estamos incluidos. Ahí el Estado tiene su forma, sus leyes, y por el mismo hecho que es Estado, es una comunidad social. Entonces, no se puede quebrantar ni lo que está por ley, ni lo que nosotros como seres humanos hemos acatado, nos han informado, o sea, ya no es por desconocimiento en ciertos casos, ya es una parte que rompe los esquemas de los derechos. Estas personas, tanto como los de discapacidad, los PPL, que son las personas que están en los centros de detención, que están cumpliendo una sanción por una pena o un delito, ¿qué pasa con ellos cuando salen de una penitenciaría? Encontrar un trabajo o reinsertarse a la sociedad les cuesta un mundo, exagerando, les cuesta demasiado porque no es tarea fácil de que ellos puedan acceder hacia un trabajo digno, legal. Y una vez de tantos estudios que habíamos realizado, un PPL nos dijo en una entrevista de que él salió con toda la buena intención para poder reparar su vida, pero lastimosamente en el camino nadie le tendió la mano, ni su familia, ni sus amigos, ni la parte social. ¿Y qué hizo él? Volvió a delinquir. Y él decía, no me estoy justificando, pero la misma sociedad me sataniza y mi familia me sigue condenando. Entonces, ¿de qué altruismo estamos hablando? ¿De qué parte humanitaria estamos hablando, tanto como familia? Porque cuando una persona tiene una persona con discapacidad o de cualquier otra condición que lo imposibilite o que haya cometido algún acto, alguna fechoría y que estuvo detenido, ¿qué estamos haciendo el yo madre, el yo padre, el yo hermano, amigo, primo, familiar? O sea, ahí viene nuestra parte como el sustento familiar, esa base, ese reconforte como familia. Y obviamente la sociedad, pero cuando se tiene una buena base, un buen constructo en la familia, lo que la sociedad te trate de satanizar o marginar, lo vas a tomar, o sea, como que desapercibido, o vas a hacer caso omiso de pronto de esas burlas o de esas ganas de que tú tengas de superarte. Entonces no es tarea fácil. Cuando hablamos de estos temas de inclusión social, primero debemos de estar con toda esa concentración o esa atención a este tema, porque sí nos deja un poco absortos cuando hablamos de que primero todos somos iguales, independientemente de raza, condición, etnia, ideología, distingo de género, credo político, todos somos iguales. Y no obstante, aquí, por ejemplo, en el Ecuador, como mencionaba, los grupos de acción prioritaria son esos, también se quiere reinsertar o reincorporar lo que es la comunidad LGBTI, ¿ya? Que obviamente sabemos que son gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero. Entonces aquí hay una lucha, hay una contienda de que por qué esos grupos van a pasar a formar parte de los grupos de atención prioritaria. Pero si nos damos cuenta, estas personas que somos seres humanos como nosotros, recibieron también mucha discriminación desde el principio de los tiempos, o sea, hasta por historia. Las personas que cambiaron de orientación sexual han recibido muchas burlas, ese atropello social, y ellos son también un claro ejemplo de que la maldad humana sobrepasa cualquier límite de la existencia. Entonces, aquí en lo que va de mi país, de donde yo estoy en Manabí,
una provincia y Cantón Puerto Viejo, estamos con una marcha pacífica, estamos haciendo plantones, estamos trabajando por las luchas, porque como activista social que yo soy, no solamente vamos a estar por un sector prioritario o un grupo, sino que por todas las personas que luchan por estos derechos humanos para que no se vulneren. Todos somos entes de derechos, estamos sujetos de derechos humanos y quebrantarlo, pues primero es, como decías, un acto que, una deshumanización y al mismo tiempo una manera de romper la parte legal. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos inclusivos cuando dentro de nuestras mismas familias existe alguien que necesita de nuestro apoyo? ¿Y qué hacemos a veces como adolescentes o cuando ya llegamos a la parte adulta? Decimos, bueno, no es mi problema, que cada quien verá cómo se arregla o cómo se condiciona. Entonces no es el que me importismo, porque recuerden, sea familia o sea la parte social, todos tenemos hilos conectores y eso es importante y no se puede romper. Todo lo que al otro le pase, a nosotros nos puede salpicar también. Debemos de tenerlo eso siempre en claro. Por ejemplo, en el caso cuando fue el COVID-19, decíamos mucho, fue en Wuhan, allá, en esa parte, y no nos iba a llegar aquí. ¿Y qué pasó con el virus? Se expandió por todo el mundo. No solamente que fue aquí en América Latina, que fue allá en otros lugares, o sea, fue a nivel mundial. ¿Y de qué estábamos hablando ahí? De esa parte de que sea como sea, cualquier maldad, daño, guerra, nos afecta siempre. No es porque los vecinos, los países estamos lejanos, no. Toda cosa, todo mal nos puede afectar porque tenemos esos hilos conductores y esa conexión invisible que tenemos como países hermanos, como países lejanos, siempre va a estar a la par. Todo lo que sucede en otros países es tomado por referentes en otros, nos debemos a otros países, a otras leyes. Entonces, no podemos decir que estamos solamente con lo que nosotros creamos o con lo que nosotros pensamos que es bueno para así aplicarlo. Entonces, esa es la parte, que todos estamos hermandados, independientemente cuál sea la religión de las personas, pero creemos que en toda parte, en toda religión existe ese altruismo, independientemente cómo se siga la creencia, cómo se tenga el estilo de vida espiritual, siempre esa parte se debe de consagrar y perpetuar, porque la única estructura posible es aquella que te permite ayudar al prójimo sin mirar a quién, que es lo que siempre requerimos en cualquier parte o en cualquier situación. Entonces, tanto familia, amigos, sociedad, todos estamos involucrados y inmersos a estos pasos agigantados, esta sociedad que cada vez está cambiante, cada vez tiene grandes transformaciones sociales. Entonces, es importante que todos, todas y todes, hablando un poco del lenguaje inclusivo, tengamos a la par estos conocimientos. Y si algo estamos desinformados, pues busquemos ayuda, preguntemos, ¿cómo puedo ser inclusivo? ¿Cómo puedo tener esa equidad? ¿Cómo puedo compensar a una persona que necesita de mí? Y a veces no solamente la parte de dinero, sino también la parte de humanidad, la parte del compromiso, el apoyo espiritual que también es necesario para estas personas, para ser inclusivos, para ser con un futuro promisorio, porque si buscamos cambiar el mundo, primero empezamos a cambiar nosotros mismos. Muy bien, Jenny, ahora que tú hablabas que me imagino que surgen muchas inquietudes, ahora que tú hablabas de altruismo y de hacer cosas buenas y esto, eh, ¿qué tanto influye la doble moral de la sociedad, ¿no? Siempre que yo pienso y escucho en eso de que hagamos cosas buenas, de que lo bueno y lo bueno, y que hay que ayudar al prójimo, se me viene esa palabra de doble moral, ¿no? Y es una doble moral que practican los dirigentes, por ejemplo. Entonces, cuando me dicen hay que ayudar al bueno, ¿quién es el bueno? Exactamente. Lo que tú me dices de aquí de la doble moral, no solamente hablamos a nivel de Colombia, a nivel de Ecuador, hablemos a nivel del mundo. ¿Qué pasa con las mismas leyes que a veces se irrespetan? ¿Y en qué parte? Cuando una persona va a acceder a un carnet con discapacidad, pongamos ese ejemplo, ¿qué pasa con las autoridades o los encargados de aquellas instituciones?
ponen una cortina de humo y no se les posibilita o no se les faculta de este indispensable y próspero requisito para estas personas. Por ejemplo, la doble moral hasta en la cierta familia, cuando profesan algo y no lo practican, entonces de emitir un criterio y de poner en la práctica, pues estamos hablando de un trecho bastante amplio, porque una cosa es lo que se diga de que se hace y de lo que no se diga de lo que estoy diciendo yo que estoy haciendo, pero ¿qué pasa? Pues en dónde lo estoy plasmando, en qué acciones lo estoy visibilizando. Y no solamente es de hablarlo, queridos estudiantes, sino es la parte de demostrar. Cuando hablamos de ayudar al bueno, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Es una pregunta con una respuesta bastante amplia. ¿Por qué? Porque a veces decimos, ¿son buenos los organismos o son malos los organismos? Pero ¿qué pasa? Porque a veces ya esto va enlazado, a veces el familiar se queda en ascuas o se queda en expensas de que los ministerios siempre le están ayudando, pero ellos como familiar, ¿cuál es la parte de sacar adelante, de sacar a flote a la persona que tienen a su lado, que tienen a expensas de ellos? Entonces ahí nos quedamos como un poco en stand-by, nos quedamos en la nada. Conocí un caso de cerca que decía la señora, pero es que yo dejé de trabajar por cuidar a mi hijo con discapacidad. ¿Y saben qué hacía la señora? Recibía el bono que le llamamos aquí el bono Gallegos Lara de 240. Y ese bono era para ella y la pareja. Y ese niño cuando lo encontramos estaba en la total indigencia, estaba incluso amarrado de la pata de una cama. Discúlpenme por ser un poco tan explícita, pero las cosas se hablan por su nombre. Y Claro. nosotros decimos ahí, ¿cómo es posible que la madre le realice o haga este acto tan deshumano, tan denigrante a su hijo, si ella es la que está facultada, precisamente facultada legalmente a criarlo, a cuidarlo y a darle todas las medicinas respectivas? Él tenía un problema, tenía una parálisis cerebral, entonces estamos hablando de un porcentaje bastante amplio en discapacidad. Es ahí cuando decimos lo que dice Rubén, cómo se puede distinguir entre el bueno y el malo. Pues yo considero que no solamente podemos decir que los familiares de línea directa o consanguíneos son los únicos que pueden hacer un bien. También hay personas que sin ser familias han optado por ayudar al prójimo, por ayudar a las personas en la indigencia, por ayudar a ahorita lo que estamos viviendo con las personas emigrantes que vienen los venezolanos. Aquí en Ecuador estamos copados de venezolanos y muchos le hemos tendido la mano, le hemos dado la ayuda necesaria y no estamos viendo si somos familia o si somos amigos, simplemente por el acto de que queremos ayudar. Hay una cuestión que nosotros comenzamos a hacer aquí, como una campañita, se puede decir una campaña, con mis grupos de activismo social. Empezamos a hacer que toda la comida que hagamos en el día o que por haber motivo hagamos bastante nos sobre, pues nosotros cogemos los platos desechables y si nos vamos a un parqueadero o algún estacionamiento, pues vamos llevándole a las personas porque a veces encontramos personas hasta de 5 ahí agrupados y es padre, madre, niños pequeños. Entonces de esa manera tú estás ayudando. Quizás no en cantidades, pero esas cosas cambian el mundo. Otros se van a reflejar y a fijar de esa noble acción que estamos haciendo y van a querer imitar, porque no solamente se imita lo malo, también se imita las cosas buenas que en el transitar de la vida pues vamos a tener que visualizar en muchas personas. Entonces de eso se trata. La doble moral aquí es el plato, dice uno, es el pan de cada día. Otra parte de doble moral, no sé, bueno, pues el caso no da para este tema, pero sí lo traigo a colación. Cuando decimos de abortos, hay personas que dicen yo estoy de acuerdo con el aborto por violación, pero más no estoy de acuerdo con que una mujer desista de esta vida del niño porque le dio la gana. O sea, estamos hablando de la doble moral, Rubén Darío. ¿Por qué? Porque sea como sea, es un acto de criminal. Es una parte de cualquier lado que se lo mire, igual es un crimen, pero la gente dice, no, si es por violación está bien que aborte, pero si no es por violación es un crimen. O sea que si lo aborta por violación deja de ser un crimen. Es la gran interrogante que yo tengo. Entonces no es así. De cualquier lado que se lo mire es lo mismo, en concepto es lo mismo. Entonces eso pasa en cualquier parte, sea con los grupos de atención prioritaria, sea en los temas cuando hablamos de inclusión social, porque estamos profesando algo y no lo estamos practicando. O sea, no solamente es de emitirlo, como vuelvo y repito,
es Mm. de la praxis, que es necesaria e importante. Perfecto, Jennifer. Nosotros te agradecemos muchísimo eh, que has compartido aquí en este rato que estuviste. Espero que podamos continuar con el tema en otro momento, ¿sí? Y me da pues mucha alegría que tú estés allí. Gracias por tu tiempo, por sacar pues este momento. Y a los jóvenes, todas las inquietudes que tengan, que espero que hayan sido varias, que se hayan ido con inquietudes, ténganlas después en otro momento, las vamos a socializar y a seguir